La gente ya no quiere piquetes ni ver pobres. Quiere llegar horario a que los exploten. Eso dice una parte de la letra de la canción Somos el enemigo de Científicos del Palo. Y a partir de esa frase, esos dos versos, esa media estrofa, voy a tratar de exponer por qué vivimos en una sociedad individualista. Y qué mejor manera de arrancar que con una anécdota, ¿no? Poco académico, pero supongo que efectivo. Hace poco me pasó algo en el tren, en el tren Mitre, estaba viajando a la mañana, el Mitre Tigre Retiro concretamente, intentando dormir hasta que el tren se detiene en la estación de Bécar. Yo seguí con los ojos cerrados intentando dormir hasta que pasaron, no sé, 5 minutos. Abro los ojos, digo, bueno, ¿por qué no avanza el tren si no es habitual que se detenga en esta estación? Y de repente hay gente que empieza a bajar, se abren las puertas, gente que empieza a acercarse al vagón del fondo, por donde yo estaba. Y bueno, pregunto a alguien, che, ¿qué pasó? Y dice, hay gente con cuchillos apuñalando gente. En un momento de lucidez pensé, ¿cómo sabe esta persona esto que está pasando? Porque se lo dijo otra. Y como no había visto la situación, me puse a pensar, ¿efectivamente estará pasando eso? Me bajé del tren, sin embargo, tratando de que sea lo más calmo posible. Cuestión, para no hacerla tan larga, ¿qué había pasado? Y me enteré después al verlo. Un vendedor de chipá, vendedor ambulante de chipá en el tren, fue apuñalado por vendedores, por lo que entendí y por la versión de la historia que tengo, por otros vendedores ambulantes que venden aparentemente otras cosas, típicas, no sé, productos que están por vencer de fábricas y empresas que les entregan y venden eso. Lo que decía gente que estaba con el vendedor de chipá apuñalado, que por lo que vi no corría peligro su vida, pero había sido apuñalado en la cabeza y creo que parte de la panza también, aunque por lo que vi lo vi al tipo ensangrentado y si bien estaba mal, a priori diría que no estaría en riesgo su vida, lo digo sin tener ningún conocimiento de medicina. Aparentemente, la bronca era que al tipo le estaba yendo bien y no habría, hablando mal y pronto, transado con los otros vendedores para él poder vender su producto. Chipá que lo hacía con sus propias manos trayéndolo de su casa, mientras los otros vendedores vendían otro tipo de productos más industrializados, por así decirlo. Por eso aparentemente lo apuñalaron. A lo cual me puse a pensar, esto es patético. Es una lucha de pobres contra pobres, de vendedores ambulantes contra otros vendedores ambulantes simplemente porque al tipo le está yendo un poco mejor porque vende chipá. ¿Por qué no venden ellos chipá también? ¿O por qué no se las ingenian con otro tipo de productos? En el medio de toda esta situación, en un momento yo lo estaba viendo desde arriba de un puente ahí en esa estación, y al lado de mí había un loco ahí que veía a la cana, a la policía, con un chumbo, con un par de rifles, unos y unas policías con un par de rifles, y le decía, tirá los pies, tirá los pies. Primero, flaco, no estás viendo nada, no sabemos qué está pasando concretamente, y ¿para qué decir tirar los pies? ¿Y para qué le estás pidiendo a la policía que dispare un tiro adelante de gente que capaz, no sé, capaz que se cruza a alguien erróneamente y le terminan disparando? Bueno, toda esa situación de locura que decís, loco, calmémonos todos un poco, sobre todo los que salen a apuñalar. Repito, realmente una lucha de pobres contra pobres porque uno vende más y los otros venden menos. Y aparentemente que venda chipá le quita clientes a los que venden, no sé, galletitas industrializadas o alfajores de vaya una cerca empresa, que fábrica. Pero cuando la cosa más o menos se normalizó, hubo algunas cosas que me llamaron la atención. Sobre todo porque el tren no arrancaba y gente de adentro le decía al guarda o a los policías, a los responsables de seguridad, para que el tren vuelva a ponerse en marcha, dale, que arranque, que en mi trabajo no me van a creer que pasó todo esto. Eso también me dio la pauta, bueno, che, ¿qué onda, no? Porque la única solución que se le ocurrió a esta persona en este caso fue, bueno, ya fue, que arranque el tren así llego lo antes posible. No se le ocurrió quizá la posibilidad de conseguir, qué sé yo, un certificado, algo del mínimo de la estación, como para que la gente pueda presentar ante su laburo. ¿Cuál será la crueldad de sus patrones si es que lo tiene? Quizás labura por su cuenta y se comprometió a hacer algo y si no cumple con esa tarea no le pagan. En caso que trabaja en relación de dependencia, no tendría un cuerpo de delegados sindicales a los cuales recurrir para que sus jefes no se la agarren con este tipo por llegar tarde. Y me puse a pensar, ¿no? En muchas otras cuestiones. Me puse a reflexionar, acaban de apuñalar a un tipo y a otro laburante, lo que primero que pensó es, dale que llego tarde. O sea, viviste una situación excepcional, si se quiere, desafortunada de ser testigo, más desafortunada para quien sufrió los golpes, y lo único que se te ocurre, bueno, che, que arranque el tren,
¿Qué onda, no? ¿Qué sociedad en la que vivimos en la cual no se puede bajar un cambio y pensar qué feo esto que acaba de pasar? Y repito, la solución propuesta, la salida pensada ya fue que arranque el tren y que yo llegue y que llegara al trabajo o a lo que sea que tenga que hacer. Y esto me llevó a otro momento quizá de nuestra historia reciente, que fue en el momento que había pandemia fuerte, que todo era desconocimiento, desconcierto, no había un futuro inmediato más o menos concreto en respecto a la salud, todavía no estaban las vacunas, y que las propuestas como soluciones, como salida de parte de los comerciantes o quizá trabajadores por su cuenta cuya tarea implica el hecho de relacionarse o verse con gente por un tiempo mayor al recomendable en esos momentos, era bueno que abran todo, que nos permitan trabajar y vender, etcétera, 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 a riesgo de contagiarse. Y esto lo digo al margen de lo psicológico que implicaba aquella situación de aislamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque da la sensación que la ecuación en la cabeza de la gente es, bueno, ya fue, que abran todo a riesgo de contagiarme porque tengo que trabajar para vivir y para solventarme, y nunca hay una propuesta de solución política y colectiva en el sentido de, bueno, pienso yo, que el Estado acelere y haga lo que tenga que hacer para solventar la situación y financiarse a través de los que más tienen, a través de los empresarios que más tienen ganancias. Se peleó mucho en esa época, peleó mucho, habría que verlo en detalle. Pero bueno, en esa época a lo sumo estaba la discusión del impuesto a las grandes fortunas, que fue una sola vez, y si bien sirvió, como dice hoy por hoy el gobierno, para financiar el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a abastecer de energía y bla, de gas, etc., no había una solución colectiva. La solución era, bueno, hagamos todo como si no estuviera pasando nada. Qué extraño, ¿no?, que no haya ese tipo de propuestas. Tampoco que el impuesto a las grandes fortunas fue un gran clamor popular, salvo en sectores más relacionados a la militancia. Es más, teniendo en cuenta en su momento el contexto de crisis y el momento actual, creo que un impuesto a las grandes fortunas debería ser algo habitual, mensual, bimestral, quizá trimestral, para financiar básicamente a todo el mundo que pueda vivir un poquito mejor, si se quiere, ¿no? En otras palabras, a diferencia del nadie se salva solo, que proponía quizá el gobierno en aquel entonces, y sectores relacionados a la militancia territorial, barrial, etcétera, colectiva en definitiva, de parte de sectores sociales como, bueno, comerciantes, trabajadores independientes y bueno, lo que ya mencioné antes, la propuesta era, bueno, no importa, yo me salvo solo como puedo. Y no espero nada del Estado, ni tampoco le pido al Estado que me solvente. Tampoco no había una propuesta superadora, sino finjamos demencia como si no estuviera muriendo gente todos los días por un virus que en ese momento todavía no se sabía tanto, ni era tan poco amenazante como parece por lo menos ser hoy en día, abril de 2023. En definitiva, muchos creyeron que se iban a salvar solos o por voluntad propia. Otra cuestión que quería exponer en relación a esto es la del término planero, ¿no? Que se suele escuchar a veces en medio de comunicación, a veces en la calle. No sé bien dónde surgió, pero cuándo, más o menos, bueno, finales del gobierno de Cristina, 2014-2015, y bueno, cobró fuerza también durante el gobierno de Macri. Y cuando alguien dice planero, generalmente se refieren a sujetos, a personas que reciben algún tipo de programa de parte del Estado nacional, de parte del Estado en general, pero no profundizan generalmente en cuál es el programa, de qué se trata. Generalmente se utiliza para referirse a personas de la llamada economía popular, que, como plantea el colectivo de la economía popular, son personas a las cuales el sistema, hablando mal del sistema de empleo y de trabajo formal, los excluye. Entonces ellos y ellas se inventan su propio trabajo o cumplen funciones que a lo mejor no están reconocidas, como por ejemplo mujeres, también pueden ser hombres, pero bueno, generalmente en este caso que voy a mencionar se trata más de mujeres, de una tarea más feminizada, como la del cuidado de chicos en los barrios, como aquellas que preparan la merienda, las comidas para los pibes en comedores, apoyos escolares y espacios similares. Generalmente estos colectivos tienen un mecanismo de cortar la ruta, generalmente el 9 de julio, en el Ministerio de Desarrollo Social, para reclamar que haya apertura de más o aumentos del dinero que reciben. De hecho, en el caso de lo que mencionaba recién, las mujeres o personas en general que cuidan a los pibes y que hacen la comida de los pibes están cumpliendo una tarea que el Estado no puede garantizar para determinadas familias o determinados infantes, niños, niñas, niñes. Por lo pronto, digamos que también en ese caso, como habrá en otros, cumplen funciones que el Estado no termina de cumplir y de garantizar para el bien de la sociedad en su conjunto. Cuando se dice planero se piensa en ese tipo de gente, por lo general, en gente humilde, en gente de barrios populares que a lo mejor no tiene un trabajo
en relación de dependencia o un laburo de otras características. Está fuera del sistema, está excluida. Ahora, si desarmamos un poquito el concepto y tomamos en cuenta que se refiere a quienes reciben plata del Estado de una u otra forma, entonces podríamos decir que hay otros tipos de planeros VIP si se quiere, como por ejemplo los grandes medios de comunicación, los principales portales, que por lo general no son afines al gobierno, a un gobierno como el actual, le pegan, con el de Cristina ni hablar, ¿no? Clarín, Infobae, La Nación, los grandes canales de televisión, reciben un montón de pauta del Estado Nacional. ¿Qué es la pauta? Bueno, el Estado les paga una buena torta de guita para que pasen propaganda de las acciones del gobierno. Ahora, más allá de la esa guita que reciben, siguen hablando peste del gobierno. La pauta no condiciona las líneas editoriales igual de ningún medio, pensando más en general en la sociedad. El transporte está subsidiado, las escuelas privadas están subsidiadas, los hospitales, más allá sin idealizar el sistema de salud, están subsidiados. Hubo momentos, hablando nuevamente de la pandemia, en el cual las obras sociales privadas, las prepagas mejor dicho, estaban colapsadas y a mucha gente que pagaba la prepaga no le quedó otra que atenderse en hospitales públicos o en espacios de salud públicos, las rutas. Entonces, de cierta manera, todos, del primer al último argentino, podíamos entrar en el mote de planero con ese criterio, porque todos recibimos, algunos más, otros menos, plata del Estado. Y quizás no tengo la cuenta, pero la pauta tampoco no es un vueltito si le suma todo lo que se le da a los grandes medios. Quizá habría que sacar un poco de ahí y darle más a gente que menos tiene o a medios más chicos, ¿no? Por supuesto, medios comunitarios, de gente que también está tratando de hacer comunicación por la democracia. Me fui un poco lejos, trataré de volver. Siguiendo esa lógica, también hay cortes de ruta o cortes de calle que son molestos para el tránsito y otros que no. Cuando cortan los pobres, los que menos tienen, los excluidos, como decía recién, pidiéndole al Estado un poco más de contención, que se reparta más la torta, que sea más duro con los más fuertes, más fuerte con los fuertes y que ceda más para con los más débiles, y no al revés, para frasando esa frase. Para los grandes medios de comunicación que reciben esta pauta del Estado, estos planeros VIP, esos cortes de ruta molestan el tránsito. Ahora, cuando cortan los tractores de la sociedad rural, porque hay sequía y llorando por vaya uno a saber qué cosa, esos cortes no molestan el tránsito. Esos cortes, vaya para adelante. Aquellas marchas de las cacerolas durante el gobierno de Cristina, esos no molestaban el tránsito. Esos solamente eran gente reclamando sus cosas. En definitiva, parafraseando a León Gieco, a mucha gente que también a lo mejor se queja de los cortes cuando son hechos por los más pobres, le cabe aquella frase de León Gieco, del ídolo de los quemados, que decía: vos que le echás la culpa a bolivianos y peruanos, a los que cortan ruta o están sus tierras reclamando, no seas tan tarado, etc. Lo dijo León Gieco y yo lo traigo acá a esta mesa. Por otra parte, acá pagamos el IVA y lo pagan todos. Así que está para sacar ese mito de no, porque uno paga y hay otros que reciben y qué sé yo. Al fin y al cabo todos pagamos el impuesto al valor agregado. Así que no guste o no, a la larga o a la corta todos recibimos la guita de todos a través del Estado. Sueldo, sí que se cubre. en parte lo paga el Estado, señora planera. Usted Por es una favor. planera que Se no cuelga admite de la- planera. Siguiendo esta lógica, en 2023, ahora en marzo, tuvimos una discusión en la cual Cristina Pérez mentía, dijo mentiras con respecto a un terreno que el Estado Nacional le cedió a productores agroecológicos para que desarrollen un proyecto en unas 140 hectáreas que son del Estado Nacional. Esto en Mar del Plata, General Pueyrredón, como es el nombre oficial del municipio que incluye a la ciudad de Mar del Plata y sus barrios. Y la queja de Cristina Pérez para con Grabois era: no, ¿cómo el Estado le va a dar? Cuando ella estaba hablando desde Radio Mitre. Radio Mitre pertenece al grupo Clarín y la sede de Canal 13, Artear, está en Constitución y fue cedida por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, si no estoy errado, cuando se privatizaron los canales de televisión en los años 90. Tiene un comodato y nunca ha pagado por ese terreno hasta hoy en día. Entonces también depende cómo se lo mire. Y yo pensaba, bueno, mientras escuchaba esa discusión muy interesante y divertida, dicho sea de paso, ¿cuánta gente se comerá el verso, ¿no?, de lo que dice esta Cristina Pérez, que la juega educadita, como decía Grabois en esa muy interesante discusión? Siguiendo con las frases y conceptos, hay una que se instaló durante el macrismo, me animaría a decir también que fue instalada por el macrismo, que decía, o dice o sigue diciendo: al país se lo saca adelante trabajando. Lo cual es cierto, pero omite el contexto, omite las políticas que puede haber
alrededor de esa frase para que efectivamente trabajando las cosas puedan salir adelante. Y cuando se dice el país, y si uno piensa el país, la población de ese país, sus integrantes, sus habitantes, independientemente de sus condiciones, para que eso suceda, repito, tiene que haber una política que acompañe, un Estado que participe, Estado que esté presente en aquellos que a lo mejor no tienen las condiciones originarias para salir adelante solamente porque se dediquen a trabajar. Yendo de esa frase al contexto actual, 2023, el 2022 cerró con una desocupación de aproximadamente del 7%. ¿Qué son los desocupados? Esta desocupación del 7% son personas que quieren trabajar, independientemente de cómo quieran trabajar, de cómo quieran obtener sus ingresos, pero no lo consiguen, no tienen trabajo. Es decir, hay una desocupación baja. Cristina se fue con una desocupación del 5% aproximadamente y esta desocupación creció durante el macrismo. Mientras ellos, o en su periodo se instaló la frase al país se lo saca adelante trabajando, hubo constantemente despidos. En el sector público, quizá con más fiereza, se ensañaron más con el sector público, pero también hubo un montón de despidos en el sector privado. Entonces, mientras se decía que se lo sacan de trabajando, había gente que iban dejando sin trabajo. Una cosa bastante paradójica, si se quiere. Es más, mientras había más gente que se quedaba sin trabajo, al mismo tiempo las facturas de luz, gas, servicios en general aumentaban el precio. Y pequeño detalle, casi me olvido, ¿no? Mientras ocurría toda la ola de despidos durante el macrismo, como dije antes, del sector público y del privado, al mismo tiempo, mientras instalaban la palabra planero, cada vez hubo más, se duplicaron hasta se triplicaron la cantidad de llamados planes de parte del Estado durante el gobierno de Macri. Así que otra paradoja en la cual la realidad choca con lo discursivo. Volviendo a la situación actual, si al país se lo saca adelante trabajando, hay poca desocupación, podríamos decir. Y sin embargo, en mi caso, y supongo que quien o quienes estén del otro lado les pasará lo mismo, en caso de que tengan trabajo, independientemente de si es en relación de dependencia o por su cuenta o como sea, a lo mejor no pueden progresar del todo como les gustaría. Y trabajo hay. Y trabajar se está trabajando. Por lo tanto, evidentemente las políticas en este contexto no están dando. Cosa que quizás suene muy desde una perspectiva personal, pero creo que es colectiva. Durante el periodo del gobierno de Cristina, aún con distintos vaivenes, había una perspectiva de futuro en cuanto a, bueno, laburo, consigo, cobro X cantidad de guita, no sé. Además de irme de vacaciones, capaz pienso en comprarme un auto, que pum, que pan, cosa que hoy evidentemente no está pasando. Ya alquilar, de hecho, está siendo bastante complicado. Más allá de la ley, creo yo, por una inflación del 100% que ocurrió en 2022 y bueno, una que en este año que no parece estar dando tregua, que el gobierno le encuentra la vuelta y bueno, los empresarios en la suya y aprovechan. En definitiva, para cerrar esta vuelta, trabajar se está trabajando hoy en día y sin embargo no hay perspectiva de crecimiento ni de salir adelante. Hoy por hoy lo que pasa al parecer es que cobras a principio de mes, te la patinás, después la tarjeteás y pateás los problemas para adelante como diciendo esta compra, este Fernet y esta Coca va a ser problema de mi yo dentro de 20 días. ¿Por qué? Ya que estamos. Y porque el gobierno mal que mal está priorizando el acuerdo con el Fondo Monetario por sobre el desarrollo económico, personal y económico de su población. Deuda que tomó Macri por 44.000 millones de dólares, que violó el estatuto del FMI, que fue la deuda más grande que le dio a un país este organismo financiero y que lo hizo para ganar las elecciones y encima no las ganó. Menos mal, a pesar de todo, menos mal que no las ganó. Bueno, para ir cerrando un poco esta mezcla, somos una mezcla rara, mandamos todo, bueno, continúa la letra. La narrativa del peronismo y el kirchnerismo, si se quiere, sacando lo que es el gobierno de Alberto Fernández, que en los hechos parece ser otra cosa, va un poco en contra de esta sociedad individualista a través de ciertos conceptos y mandatos que se autoimponen o que le imponen también muchas veces de los medios de comunicación, de otro tipo de discursos, con lo cual le resulta un poco complicado. ¿Quién nunca escuchó esa frase que dice, bueno, cada cual cuida lo suyo, se cuida su traste? Que tiene lógica porque cada cual tiene que salir a laburar para solventar sus propios consumos, o parafraseando a Perón, como era que decía Perón, palabras más, palabras menos, cada argentino tiene que producir por lo menos lo mismo que consume. Y desde ese punto de vista tiene lógica. Pero lo que no le veo tanta lógica es a esto de, volviendo a la frase de León Gieco, a echarle la culpa a los que cortan ruta porque a lo mejor no la están pasando del todo bien. O esta falta de sensibilidad, volviendo al lengo del principio, porque un tipo lo apuñalaron y pedirle al tren, che, que avance porque tengo que llegar temprano al trabajo, que es entendible, pero es como que no te sentís un poquito ni sensibilizado por un hecho que pasó cerca tuyo. La gente ya no quiere piquetes ni ver pobres, quiere llegar horario a que los exploten. ¿Cuánto puede robarte un pibe empastillado? Más le han robado los gorilas al Estado.
Así continúa y cierra esa estrofa en esa canción Somos el enemigo de científicos del palo. Obviamente, creo que nadie en su sano juicio avala la delincuencia, el crimen, los crímenes de inseguridad, ese tipo de delitos, pero es cierto que se señala mucho más esos que cuando los grandes poderosos económicamente y por contactos, etcétera, cometen actos que perjudican a millones que quizá no matan tan rápido como un hecho de inseguridad, cosa que, vuelvo a repetir para que quede claro, es totalmente repudiable, pero cuestiones como estatizar toda la deuda privada y que eso se transforme o sume a la deuda externa de nuestro país, como ocurrió antes de que termine la última dictadura cívico-militar. Entre una de las deudas estaba la o las empresas de la familia Macri. Eso no se lo señala tanto, como bien hace referencia, quizá de manera no tan explícita, en la canción Somos el enemigo científico del palo, cuando dice que más le han robado los gorilas al Estado. Bueno, que la gente ya no quiere piquetes ni ver pobres, que quiere llegar horario para que los exploten, me parece que es en gran parte de la población argentina, de la sociedad, en general a nivel mundial, ¿no? Es un hecho. El triunfo del neoliberalismo, bueno, cómo se fue segregando y se fueron rompiendo las lazos sociales a lo largo de nuestra historia, por lo menos en Argentina, a partir de la dictadura, el menemismo, etc. Eso hablando más en lo concreto, más allá de lo estrictamente filosófico. Y bueno, en esa sociedad tenemos que vivir. Es cierto, ya parezco un loro repitiendo lo mismo a lo largo de varios videos en este humilde canal, que la política es la que tiene que hacer el diagnóstico de esta situación. La política, los que tienen aspiraciones para gobernar, y principalmente pienso en el peronismo porque de otros no espero nada, básicamente, no espero nada bueno. Realmente hacer un análisis concreto, un diagnóstico concreto y preciso y decir, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto para que la sociedad viva mejor y estar más en sintonía con los problemas de esta sociedad. Que si bien puede ser individualista, no creo en sí que la gente o las personas sean malas per se, por el mero hecho de ser seres humanos. ¡Buah! Alta frase. Bueno, cerramos acá. Si llegas hasta acá, gracias. Y apretá el botón ya no rojo de suscribirse, sino gris, o el botón que dice suscribirse. Si tenés ganas, si no tenés ganas no, porque ¿para qué vas a hacer algo que no tenés ganas de hacer? Y cerramos acá porque ya no se me ocurre más que decir. Hasta la próxima.